tomar y hay algunos grupos que ya tienen la vacuna durante este periodo. ¿Qué sigue después? Está bien que sigamos analizando, investigando y viendo qué posibilidades tenemos. Así es, Noemí, pero vamos a hablar, como habíamos adelantado, de la vuelta a clases, ¿no? Y la necesidad de tener espacios controlados y la función primordial, importante que cumple el buen uso de las mascarillas para una vuelta a clases ordenada, una vuelta a clases sin riesgos de contagios, aunque siempre existen, porque en los Estados Unidos, Noemí, se ha publicado un estudio sobre el uso de la mascarilla justamente en los colegios para proteger a los chicos de los contagios de la COVID-19 y se señala que incluso en lugares donde la positividad es alta y la presencia de la variante Delta es fuerte, con el buen uso de las mascarillas, pues los riesgos de contagio disminuyen de manera significativa. Sobre este tema vamos a conversar en este momento con el doctor César Ugarte, médico epidemiólogo. Doctor Ugarte, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, Oscar. Buenos días, Noemí. Bueno, a partir de los resultados que se han publicado en los Estados Unidos, doctor Ugarte, a ver, ¿cuán importante va a ser el buen uso de las mascarillas para un regreso a clases de manera ordenada? Y quizá ya lo podamos ver en la experiencia peruana, porque muchos colegios, sobre todo en Loreto, en Pasco, en zonas donde la conectividad no es la adecuada, ya se ha retornado a las clases semipresenciales. Es fundamental, o sea, yo creo que, y esto ha pasado a todo el mundo, hubo la euforia por las vacunas, que es importantísimo, que no debemos parar y que tenemos que seguir avanzando al ritmo inclusive más rápido. Pero nosotros, y siempre doy, y creo que en otras personas también usaba este ejemplo del queso suizo. Ajá. Yo puedo tener vacunas, yo puedo tener distancia, pero yo también puedo usar la mascarilla. Y cada una de esas medidas de protección sumadas bajan mi riesgo. Y ese es el gran mensaje que hace estas dos publicaciones en el reporte del CDC de Estados Unidos. Es algo muy sencillo, que uno diría hasta bastante lógico. Si todos usan mascarilla, no importa el grado de positividad de la región o de la zona, la reducción es bastante pronunciada. No hay transmisión. Con lo cual recuperamos a los chicos en el colegio, y estamos hablando en este estudio, hablan desde kindergarten, lo cual es importante, desde el kindergarten hasta 12 años. Entonces, es muy importante el uso de estas mascarillas. Ellos calculan que es hasta alrededor de 3.5, 3.7 veces más el riesgo en los colegios que no tenían esta política de mascarillas comparado con los que tenían uso de mascarillas. Entonces, doctor, ¿desde qué edad es recomendable que se usen las mascarillas? ¿Los bebés podrían usar mascarillas? ¿Y de qué tipo, no? Porque nos lleva nuevamente a este escenario, ¿no? De usar las mascarillas de tela o las desechables. ¿Por cuánto tiempo las podríamos utilizar? Muy buena pregunta, y te digo que es una cosa que hemos tenido que estar revisando varios, porque en mi caso tengo hijos menores de 4 años. Entonces es cómo los protejo. Generalmente se calcula que podrían comenzar a usar mascarillas a partir de los 2 años. Antes de los 2 años no, entonces lo que se trata es reducir espacio. Pero ahí también era lo que les comentaba hace un rato de medidas complementarias. Si yo en mi casa tengo que la mayoría está vacunado y que la mayoría usa mascarilla cuando sale a la calle, a los chicos pequeños que no se pueden vacunar y que no tienen mascarilla los voy a proteger. A los chicos mayores de 2 años que vayan a estar en un ambiente con otros chicos en el colegio, que usen las mascarillas desechables. Las de tela, el problema a veces con las de tela es que no tienen suficiente protección. Algunas de estas mascarillas ya hay tipo pez que cierran muy bien en la boquita, en la cara más chiquita de los niños. Lo que tenemos que tratar es que cierre bien, que no haya un rendija. Y una de las cosas que deberíamos nosotros como sociedad es cómo les brindamos a todos los niños el acceso a esas mascarillas y que te las puedan cambiar. De nada me sirve tener una mascarilla 2 semanas totalmente sucia, y no tenemos que pensar cómo hacemos ese cambio para que puedan protegerlo bien. Doctor Ugarte, y eso es bien importante lo que menciona, ¿no? A ver, el hecho de que sea el propio colegio, la institución educativa, la que ponga a disposición de los estudiantes las mascarillas para que éstas sean cambiadas de manera constante, porque es importante. Y le dejo otra pregunta. La necesidad del uso de doble mascarilla, como se pide ya en muchos lugares para ingresar, por ejemplo, a supermercados. Sería importante adoptar estas medidas en los colegios, pero por favor nos contesta después de escuchar a los anunciantes.
10:18 de la mañana, continuamos en Encendidos. Estamos conversando con el doctor César Ugarte, médico epidemiólogo, sobre el uso de las mascarillas, el buen uso de las mascarillas, pero pensado ya en un retorno a clases de manera segura, de manera progresiva, y analizando un estudio que se ha publicado en los Estados Unidos, donde se demuestra claramente que el buen uso de las mascarillas en las aulas de clases pues reduce de manera significativa los riesgos de contagio. Y yo le dejaba la pregunta, doctor Ugarte, sobre la necesidad, uno, de que sean las propias instituciones educativas las que brinden diariamente y de manera constante las mascarillas a los estudiantes para que estos no tengan problemas y las puedan cambiar de manera segura, y la importancia de una doble mascarilla. ¿O esto no sería correcto, dado que estamos hablando de niños? ¿Podría haber algunos inconvenientes o no? A ver, lo primero creo que es algo que tenemos que comenzar ya a asumir como sociedad. O si como sociedad no tomamos el acuerdo de cerrar estas brechas, ¿de qué me sirve que yo abra los colegios y los niños tengan mascarillas por 2 semanas, por 3 semanas? Porque se las rompen. Yo tengo que estar seguro de darlo. Yo creo, mi opinión personal y técnica es, nosotros como sociedad deberíamos brindar a los niños, estoy hablando en general, todos los colegios, sobre todo los que dependen del Estado, deberían darle la mascarilla de una forma renovada. No sé si todos los días, pero tal vez cada 2 días, o cada vez que se les pueda brindar, porque eso es necesario para que podamos mantener a los niños en el colegio. Lo de las dobles mascarillas va a depender mucho de la calidad de mascarilla que tengamos. Si sabemos que, por ejemplo, son mascarillas quirúrgicas para niños, de repente sí necesitamos usar 2. De repente, si hay una KN95 de buena calidad, también. El problema es que no hay muchas. Las mascarillas para niños recién han aparecido ahora con la pandemia. No era un instrumento que se usaba antes. Entonces, dependiendo del grado de positividad que hay en la sociedad, etcétera, yo no debería ser ningún problema usar. Los niños están usando ahorita en varios sitios doble mascarilla y no se están asfixiando, no tienen ningún problema, pero hay que ir evaluando poco a poco. Pero a mí lo principal es darle la mascarilla. Necesitan tener la mascarilla, aparte de las otras medidas que hemos hablado, que es una ventilación. Tenemos que aprender a que todos los cuartos tienen que estar ventilados, las aulas tienen que estar ventiladas, los profesores, todos los adultos tienen que estar vacunados y tienen que usar mascarilla. Si no hacemos toda la combinación de todo eso, va a ser muy difícil poder tener un retorno seguro a clase. Muy bien. Doctor, el uso de las mascarillas, como usted lo ha señalado, es importante, imprescindible en esta lucha contra la COVID-19, en el afán de protegernos nosotros, proteger a nuestros seres queridos. El gobierno había declarado como un bien público la mascarilla en abril. A la fecha, ¿se ha avanzado en algo en la adquisición y la entrega gratuita a las personas que lo necesitan? Tenemos una gran cantidad de personas pobres en el país que se ganan un sol difícilmente. Comprarse una mascarilla se les hace más complicado, y si se la ponen, es una que ya utilizaron por mucho tiempo y por compromiso, en realidad, para no tener problemas en las calles. Lo mismo sucede con los niños, doctor. ¿Se ha avanzado algo en ese aspecto? Yo lo que he visto al ministerio que me pareció muy interesante en la última semana o en las últimas 2 semanas, no me acuerdo, me disculparán la fecha, es que estaban comenzando a hacer unas campañas interesantes que era vacunación a los centros donde está la gente y estaban entregando mascarillas. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que aprender nosotros. El sistema de salud tiene que ir a la persona, no la persona tiene que ir al sistema de salud. Nosotros tenemos que brindar la mascarilla. Y ahora dirán, ¿por qué vamos a estar regalando mascarillas? Porque si nosotros entregamos mascarillas y todos estamos protegidos, la positividad se va a mantener baja, vamos a poder tener actividades abiertas, nuestros niños van a poder ir al colegio y vamos a ir poco a poco recuperando el espacio, el tiempo perdido en estos 2 últimos años. Pero si comenzamos a pensar, no, cada uno cubre su mascarilla, cada uno compra su mascarilla, estamos entendiendo mal cómo funciona, y creo que ya 2 años de la pandemia tenemos que entender. O nos apoyamos todos y entendemos que esta es una solución de la sociedad en su conjunto, o nos vamos a demorar un montón en salir con varias personas enfermas y lamentablemente varios fallecidos. Tenemos que entrar en ese tipo de actividades. El Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud tienen que coordinar de tal manera que haya acceso y respeto a todas mascarillas en los colegios si queremos tener un regreso a clase seguro. Ahora, doctor Ugarte, digamos, bien implementado el uso de las mascarillas en estudiantes, en profesores, en espacios además
que son controlados, porque un aula de clases es un espacio controlado, a diferencia, por ejemplo, de un supermercado, donde, claro, te exigen el uso de la doble mascarilla para ingresar, pero una vez adentro, pues con la cantidad de gente, muchas veces el nivel de supervisión no es el más riguroso. Entonces, con un espacio controlado, buen uso de mascarillas y además los docentes bien vacunados, bien protegidos, ¿podríamos decir que la vuelta a clases no debería tardar tanto? Sí, pero falta hay una brecha que todavía nos falta discutir, que es de la casa al colegio. Ajá. Transporte. ¿Cómo hacemos con el transporte? ¿Cómo protegemos a los niños que tienen que usar transporte público? Entonces, esa es otra discusión que tenemos que hacer. Tenemos que crear corredores especializados, tenemos que ver cómo accedemos o cómo se les brinda el transporte a estos niños para que vayan seguros a clases. No tengo una solución, pero tenemos que discutir eso. Tal vez para este fin de año va a ser difícil, pero creo que todos como sociedad estamos apostando que en marzo de 2022 todos los colegios deben empezar clases, ya no podemos demorar más, pero tenemos que hacerlo de una forma segura. Entonces, comencemos a discutir, ¿cómo hacemos para niños que tienen que tomar a veces 30 minutos, 40 minutos de transporte público, vayan seguros y no estén en un bus donde a veces cierran las ventanas, hay gente que no usa mascarilla, etc.? Y por eso decía nuevamente que depende mucho del acuerdo como sociedad que tomemos. Si yo supiera que la sociedad como acuerdo tal dice, vamos a proteger a nuestros niños, y lo que vamos a hacer es que van a tener asientos dedicados a los niños en los buses, no vamos a usar la ventanilla, todos vamos a usar mascarilla para protegerlo, estaríamos en una mejor posición. Pero esa es la discusión que tenemos que tener ahora. Muy bien. Doctor, una consulta que nos hacemos muchos padres de familia, ¿no? Las mascarillas nos protegen de las variantes. Tenemos ahora tantas que algunas resultan ser más contagiosas. Preocupa a los padres de familia y adicional a esto, el uso del protector facial que lo hemos tenido ya en una época de la pandemia. ¿Es necesario todavía? A ver, la mascarilla, o mejor dicho, las variantes no traspasan por la mascarilla. Entonces, todavía tenemos esa ventaja. Todavía las mascarillas que nos protegen, todavía las podemos usar y hacen para cualquiera de las variantes que estamos viendo, Delta, Mu, Gamma, Lambda, etcétera, si las usamos bien. ¿Por qué usábamos antes protección facial? Porque había la impresión de que podíamos contagiarnos a través de contacto con la mucosa de los ojos, etcétera. Y ya a estas alturas nos hemos dado cuenta que la mayor ruta de contagio es oral, o sea, a través de que lo aspiramos. Si usamos mascarilla, nuestros niños y nosotros no deberíamos tener ningún problema, pero tenemos que usarlas bien, no usarlas en la barbilla, o porque he visto bastantes personas que a veces quieren hablar por teléfono dentro de un centro comercial y se bajan la mascarilla y quieren hablar con... No, tenemos que usarla bien, y eso es una cuestión de respeto. Si nosotros respetamos y entendemos que al usar bien nuestra mascarilla protegemos al otro, vamos a salir más rápido de eso. Eso es lo que nos está fallando. Necesitamos entender que estas medidas de usar nuestra mascarilla es para protegernos, pero sobre todo es para proteger al resto, claro, a nuestros niños y a la gente que es vulnerable. Y justamente, doctor, ¿no? Dado que menciona la necesidad de usar muy bien los mecanismos de protección y usted lo ha tocado, el transporte público, ¿no? Sí, no solo va a ser un tema de debate y es un tema de preocupación para la vuelta a clases, sino actualmente, ¿no? Ya la gran mayoría de actividades se ha reactivado, vemos que hay mucha mayor cantidad de gente usando los diferentes medios de transporte público. ¿Cuáles deberían ser los cuidados que ya nosotros deberíamos tener cuando viajamos en el transporte público? Por ejemplo, en el metropolitano, en cualquier bus, te piden el uso del protector facial. Esto, usted lo mencionaba hace un momento, ¿sigue siendo necesario? ¿Qué cuidados son más importantes? Para mí lo más importante ahorita es que usemos bien la mascarilla y que estemos vacunados, que son las dos cosas que la mayoría de adultos ya a este momento deberíamos tener, la mayoría de adultos. Si estamos vacunados, si tenemos una mascarilla, nuestros riesgos de contagiarnos y de transmitir disminuyen. De ahí entramos a otras medidas, como le decía, en estas capas de queso suizo que hablamos de protección, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hay una cosa que siempre pasa en el metropolitano. Cierran las ventanas porque tienen frío. Sí. No, todas las ventanas tienen que estar abiertas. En los buses, todas las ventanas estén abiertas.
necesitamos que circule aire. En las oficinas, si es posible tener ventanas abiertas, tener las ventanas abiertas. Si uno revisa las fotos de 1918 o a principios de siglo, cuando había alta transmisión de virus o bacterias similares a esta como influenza o tuberculosis, las clases las hacían en patios, las reuniones se hacían en patios, porque era la forma, cuando no había medicinas o no habían vacunas, para proteger. Esa misma idea tenemos que tener nosotros. El transporte público tiene que estar abierto, tiene que haber circulación de aire, y con las mascarillas y nuestras vacunas no le damos espacio al virus para que tenga otras personas a quien contagiar. Muy bien, doctor. Le agradecemos muchísimo por estos datos importantes. Estoy segura que los papás, todo el país en realidad, debemos entender la necesidad, la importancia de usar adecuadamente nuestros barbijos, nuestras mascarillas. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. El doctor César Ugarte, médico epidemiólogo, comparte con nosotros datos importantes sobre el uso de la mascarilla, sobre todo en niños, de cara a esta vuelta a clases semipresenciales. Hagámoslo. Nosotros demos el ejemplo como papás, no se olviden, y los pequeñitos seguirán todo lo que nosotros hacemos. Omar, amigos, vamos a escuchar los titulares de la media hora, pero no se muevan, regresamos con más. Esto es Encendidos. Ya volvemos.